En 1998, tres amigos, Ezequiel, Agustín y Fernando, se aventuraron en el Bosque Negro, en Alemania, y desaparecieron misteriosamente. Sus cuerpos fueron encontrados días después, pero la causa de sus muertes sigue siendo un enigma. Años después, un aventurero encuentra el diario de Ezequiel, revelando la verdad tenebrosa detrás de sus muertes. 15 de agosto de 1998. Yo, Ezequiel Fernández, siempre he estado fascinado por el Bosque Negro, con sus densos pinos e historias antiguas. Desde niño, las leyendas y misterios de ese vasto y sombrío bosque me llamaban, como si algo dentro de él quisiera ser descubierto. Mis amigos Agustín Schneider y Fernando Braun compartían esta pasión por las aventuras, y juntos formábamos un trío inseparable. Agustín, con su espíritu intrépido y risa fácil, era el más audaz de nosotros. Fernando, por otro lado, era más escéptico y reflexivo, pero su curiosidad siempre terminaba ganando. Yo era el equilibrado del grupo, siempre planeando cada detalle para asegurar que nuestras expediciones fueran memorables y seguras. Ese verano de 1998, decidimos explorar una zona poco conocida del Bosque Negro, cerca de la ciudad de Triberg. Elegimos esta región por sus numerosas sendas inexploradas y relatos de fenómenos extraños, algo que alimentaba nuestro deseo de aventura. La ciudad de Triberg, con sus famosas cascadas y pintoresca arquitectura alemana, parecía el punto de partida perfecto para nuestra expedición. Partimos temprano, con el sol apenas asomando y lanzando sus primeros rayos dorados sobre las copas de los árboles. Llevábamos pesadas mochilas con suministros, mapas antiguos y cámaras para documentar nuestro viaje. El bosque, en ese momento, parecía acogedor, con el aroma de pino en el aire y el sonido distante de un arroyo. Estábamos emocionados, hablando sobre las leyendas locales e imaginando lo que encontraríamos en el corazón de ese vasto y enigmático bosque. 17 de agosto de 1998. La jornada comenzó bien, superando nuestras expectativas iniciales. Caminábamos con entusiasmo, absorbiendo cada detalle del Bosque Negro. El aire fresco y el olor a pino se mezclaban con el canto de los pájaros, creando una atmósfera casi mágica. Después de un largo día de caminata, encontramos un punto elevado para acampar, rodeado de imponentes pinos que parecían tocar el cielo. Desde allí, la vista era espectacular, con la copa de los árboles extendiéndose como un mar verde hasta donde alcanzaba la vista. Montamos nuestras tiendas y encendimos una fogata, cuyas llamas danzaban, lanzando sombras temblorosas a nuestro alrededor. La noche cayó, trayendo consigo un manto de estrellas y un profundo silencio, interrumpido solo por el crepitar de la madera en el fuego. Conversamos animadamente sobre lo que aún pretendíamos explorar, riendo y contando antiguas historias de terror, sin saber que la verdadera oscuridad nos observaba. En la segunda noche, algo cambió. Nos estábamos preparando para dormir cuando un extraño sonido resonó en el bosque. Era un ruido bajo y gutural, algo que ninguno de nosotros pudo identificar. Parecía un lamento distante, mezclado con el viento entre los árboles. Agustín fue el primero en notar, su rostro perdiendo un poco de color mientras inclinaba la cabeza para escuchar mejor. Fernando, siempre el escéptico, sugirió que podría ser un animal, pero la inquietud crecía entre nosotros. Decidimos investigar, armados con linternas y una valentía que comenzaba a vacilar. Caminamos hacia el sonido, que parecía llamarnos, haciéndose cada vez más alto y más cercano. El terreno se volvió más irregular y los árboles más densos, oscureciendo nuestra visión y confundiendo nuestros sentidos. El sonido continuaba, pulsando en la oscuridad como un llamado de algo más allá de nuestra comprensión. Caminamos durante horas, el miedo creciendo con cada paso. Las sendas que conocíamos desaparecieron, y pronto nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. El bosque, antes acogedor, ahora parecía un laberinto sin salida. Nuestras linternas lanzaban haces de luz frenéticos, revelando solo sombras y más sombras. En ese momento, la realidad de nuestra situación comenzó a instalarse. Estábamos solos en el corazón del Bosque Negro, sin idea de cómo regresar a nuestro campamento. El pánico estaba al acecho, listo para consumirnos, mientras la noche se volvía cada vez más opresiva. 18 de agosto de 1998.
Mientras intentábamos encontrar el camino de regreso, la mañana avanzaba y nuestra situación se volvía más desesperada. El sol naciente apenas podía penetrar el denso follaje del bosque negro, proyectando sombras largas e inquietantes a nuestro alrededor. Cada sonido del bosque parecía amplificado, el crujido de los insectos y el ocasional aleteo de un pájaro resonando de manera siniestra en el silencio opresivo. Nuestros pasos se volvían cada vez más lentos y cautelosos. La ansiedad crecía, y el bosque parecía cerrarse sobre nosotros. De repente, Agustín, que lideraba nuestro pequeño grupo, se detuvo abruptamente. Sus ojos estaban fijos en algo frente a nosotros, medio escondido entre los árboles. Cuando nos acercamos, vimos lo que había captado su atención, una cabaña vieja y abandonada, parcialmente cubierta de musgo y vegetación. La estructura estaba en pésimo estado, con tablas podridas y ventanas rotas. Nos acercamos cautelosamente, sintiendo una mezcla de alivio e inquietud. La entrada estaba abierta de par en par, como si esperara nuestra llegada. Dentro, las sombras se movían de manera extraña, danzando bajo la luz tenue que lograba entrar por las rendijas. Entramos en la cabaña, y lo primero que notamos fueron las paredes. Estaban cubiertas de símbolos extraños, grabados y pintados con una sustancia oscura y seca que parecía sangre. Las marcas eran intrincadas, formando patrones que no reconocíamos, pero que evocaban un sentimiento de profundo malestar. Algunos símbolos parecían ojos, mientras que otros recordaban figuras humanas en posiciones distorsionadas y agonizantes. Agustín, con su entusiasmo habitual, sugirió que pasáramos la noche allí. Creía que sería más seguro que vagar sin rumbo por el bosque. Aquí, al menos, tenemos un techo sobre nuestras cabezas, dijo, intentando sonar confiado. Fernando, sin embargo, estaba claramente reacio. Sus ojos recorrían nerviosamente los símbolos en las paredes y murmuró algo sobre la sensación de estar siendo observado. «Esto no me parece correcto», Ezequiel, dijo, su voz tensa. «Algo aquí está muy mal». Yo, sin embargo, estaba dividido entre el miedo y una curiosidad insaciable. La cabaña parecía tener una historia que contar, y yo estaba decidido a descubrirla. «Necesitamos descansar y pensar con claridad», argumenté. «Y esta cabaña, por más perturbadora que parezca, es nuestra mejor opción por ahora». A regañadientes, Fernando estuvo de acuerdo, y comenzamos a preparar el lugar para la noche. La atmósfera dentro de la cabaña era pesada, y la sensación de estar siendo vigilado nunca nos abandonó. Cada ruido afuera, cada crujido de las tablas del piso, parecía un presagio de algo terrible que estaba por venir. Mientras nos acomodábamos para la noche, intenté descifrar los símbolos en las paredes, mi mente bullendo con posibilidades. 18 de agosto de 1998, noche. El ambiente dentro de la cabaña era opresivo. El aire parecía más denso, pesado con un olor metálico mezclado con el hedor de madera podrida y moho. Cada uno de nosotros se acomodó en una esquina, tratando de encontrar algún confort en las duras tablas del suelo, pero el silencio era sofocante. Nuestras linternas proyectaban sombras grotescas en las paredes cubiertas de símbolos, y cada crujido de la madera envejecida hacía que nuestros corazones saltaran. Intenté cerrar los ojos, pero la inquietud no lo permitía. El sonido del viento afuera, silbando entre los árboles, sonaba casi como un lamento. Fernando estaba especialmente nervioso, sus ojos desmesurados fijos en la oscuridad más allá de la ventana rota. Agustín intentaba mantener la calma, pero podía ver la tensión en su rostro mientras sostenía firmemente su linterna, la luz temblorosa reflejando el miedo que todos sentíamos. De repente, un grito agudo rompió el silencio. Era Fernando. Estaba de pie, señalando frenéticamente hacia la ventana. Vi algo. Afuera, una figura sombría. Su voz estaba cargada de pánico, y el terror en sus ojos era inconfundible. Agustín y yo corrimos hacia la ventana, nuestros corazones acelerados. Afuera, la oscuridad parecía más profunda, las sombras de los árboles mezclándose en una danza macabra bajo la luz de la luna. Exploramos el área con nuestras linternas, pero no había nada. Solo el bosque silencioso, envuelto en una tranquilidad inquietante. «Fernando, ¿estás seguro?»,
pregunté, intentando mantener mi voz firme a pesar del miedo creciente. Fernando asintió vigorosamente, aún temblando. Sé lo que vi, Ezequiel. Era una figura, alta y oscura, solo observando. Agustín intentó calmarlo, aunque su propia voz delataba un leve temblor. Quizás fue solo un juego de luces, o tu mente jugándote una mala pasada. Estamos todos cansados y asustados. Pero sabía que no era tan simple. La sensación de estar siendo observado no nos había dejado desde que entramos en la cabaña. El ambiente, los símbolos, y ahora el avistamiento de Fernando, todo eso apuntaba a algo que no podíamos explicar. Volvimos a nuestros lugares, pero el miedo se había intensificado. Cada sonido, cada sombra parecía un presagio de algo terrible. Intenté racionalizar, pero el terror primitivo que sentíamos era palpable. Ya no había más descanso esa noche, solo la espera vigilante, cada uno de nosotros atrapado en nuestros propios pensamientos sombríos y miedos innombrables. A medida que la noche avanzaba lentamente, me di cuenta de que esta cabaña escondía secretos que quizás sería mejor no desentrañar. Algo antiguo y maligno parecía habitar allí, y estábamos a su merced. Y fue con ese pensamiento perturbador que esperamos el amanecer, conscientes de que nuestra aventura se había convertido en una pesadilla de la que tal vez no escapáramos. 19 de agosto de 1998. Al amanecer, una extraña quietud flotaba sobre la cabaña. El aire parecía cargado, casi sofocante, y un sentimiento de aprensión nos envolvía. Fue Agustín quien primero notó la ausencia de Fernando. Ezequiel, Fernando no está aquí, dijo, con la voz tensa de preocupación. Inmediatamente, nos levantamos y comenzamos a buscarlo. Gritamos su nombre repetidamente, pero el bosque solo devolvía nuestro propio eco. Las sombras de los árboles, ahora iluminadas por el débil sol de la mañana, parecían más amenazantes, y cada arbusto y piedra se convertían en un potencial escondite para algo siniestro. Agustín empezó a perder el control, la expresión de pánico en su rostro creciendo cada minuto. ¿Dónde está? No puede simplemente haber desaparecido, gritaba, su voz quebrándose bajo la presión. Yo, por otro lado, intentaba mantener la calma, aunque mi corazón martilleaba en mi pecho. Necesitábamos ser racionales si queríamos encontrar a Fernando. Después de horas de búsqueda, finalmente encontramos algo, huellas. Eran recientes, hundiéndose en la tierra blanda del suelo del bosque. Las huellas de Fernando se dirigían hacia un claro que nunca habíamos visto antes. Seguimos las marcas, nuestros sentidos en alerta máxima. Al llegar al claro, el aire parecía más denso, casi impenetrable. La luz del sol apenas lograba atravesar el dosel de árboles, creando un ambiente sombrío y opresivo. El claro estaba envuelto en una leve niebla, que ondulaba de manera inquietante. Algo estaba definitivamente mal, muy mal. Fue en ese punto que me di cuenta de que necesitábamos respuestas. Decidí explorar la cabaña más a fondo. La construcción, aunque vieja y en ruinas, parecía guardar secretos que quizás nos ayudarían a entender lo que estaba pasando. Dentro de la cabaña, comencé a hurgar en cada rincón, buscando cualquier pista. Después de un tiempo, encontré un compartimiento escondido bajo el suelo. Con cierta dificultad, logré abrir la tapa chirriante y revelar un espacio secreto. Dentro, había un diario viejo, con las páginas amarillentas por el tiempo. Revisé el diario con cuidado, sintiendo un escalofrío mientras leía. Las páginas describían rituales antiguos y sacrificios humanos, prácticas que se habían realizado en esa misma cabaña. Eran relatos de eventos macabros, de personas que habían desaparecido en el bosque, sus vidas cegadas por algo maligno. Las últimas palabras del diario advertían sobre una entidad conocida solo como la sombra, una presencia que habitaba el bosque, alimentándose del miedo y la vida de los perdidos. Cerré el diario con un temblor en las manos. La sensación de estar siendo observado aumentó, y la certeza de que algo terrible nos acechaba era innegable. Sabía que estábamos lidiando con algo más allá de nuestra comprensión, algo que no podía ser enfrentado solo con valentía y racionalidad. La sombra estaba allí fuera, esperando, y Fernando, nuestro amigo, estaba en sus garras. 21 de agosto de 1998.
En la mañana del 21 de agosto, la tensión dentro de la cabaña era casi insoportable. Agustín había comenzado a actuar de manera extraña, algo que nunca había visto antes. Él, que siempre había sido el más intrépido de nosotros, ahora murmuraba para sí mismo, sus ojos perdidos en algún punto más allá de la realidad. Lo observaba, preocupado, mientras hablaba con alguien o algo que no estaba allí. ¿Dónde estás? La sombra, susurraba repetidamente, como un mantra siniestro. Sus palabras enviaban escalofríos por mi espina dorsal, y el pavor creciente dentro de mí se volvía casi tangible. Intentaba llamarlo de vuelta a la razón, pero Agustín parecía estar en trance, completamente desconectado de nuestra realidad. A medida que avanzaba el día, la situación empeoró. Agustín se ponía cada vez más agitado, caminando de un lado a otro, sus ojos desmesurados de terror. A medida que el crepúsculo se acercaba, la oscuridad dentro de la cabaña parecía intensificarse, convirtiéndose en una entidad propia. La noche finalmente llegó, trayendo consigo un silencio opresivo que pesaba sobre nosotros como un manto de desesperación. Finalmente, caí en un sueño inquieto, mi mente y cuerpo exhaustos. Pero fui abruptamente arrancado de ese estado por un grito estridente que cortó el silencio de la noche. Era Agustín. Su grito era de una agonía tan profunda que parecía venir de un lugar más allá de la comprensión humana. Salté de mi posición y corrí hacia él, mi corazón martilleando en el pecho. Al llegar al lugar, la visión que me esperaba era aterradora. Agustín estaba tendido en el suelo, sus ojos vidriosos de puro terror. Sobre él, una figura oscura e indistinta flotaba, una sombra más densa que la propia oscuridad de la noche. La entidad parecía pulsar con una malevolencia tangible, y pude ver, horrorizado, que estaba drenando la vida de Agustín. Sus gritos disminuyeron hasta convertirse en solo débiles gemidos. Me congelé de miedo, incapaz de moverme. La figura sombría parecía alimentarse del propio terror que emanaba de mí. Era como si todo el calor y la vida fueran succionados del ambiente. Observé, impotente, mientras Agustín era consumido. Sus ojos, antes llenos de vida y coraje, ahora estaban vacíos, una ventana a la oscuridad infinita. El tiempo pareció detenerse. Cada segundo se extendió en una eternidad de horror. Finalmente, la figura comenzó a disiparse, desapareciendo en la oscuridad de la cabaña. Agustín estaba inmóvil, sin vida, su cuerpo una cáscara vacía. Mi amigo, mi compañero de aventuras, había sido tomado por algo más allá de la comprensión, algo que ahora sabía ser la verdadera cara del mal. Me quedé allí, paralizado, mientras la realidad de lo que había sucedido se asentaba en mi mente. La sombra era real, y estaba entre nosotros. Y sabía, con una certeza aterradora, que ya no era cuestión de escapar. Era cuestión de sobrevivir, de resistir a un mal antiguo e insaciable que habitaba el bosque negro. Ahora estoy solo. La soledad es una presencia aplastante, un peso constante sobre mis hombros. Cada sonido en el bosque, cada susurro del viento entre los árboles, lleva consigo una amenaza implícita. El bosque negro, antes fascinante y majestuoso, ahora parece vivo, observando cada uno de mis movimientos con ojos invisibles. Es como si la propia naturaleza conspirara para acorralarme, susurrando secretos antiguos y maldiciones olvidadas. Siento el tiempo deslizándose entre mis dedos, cada momento llevándome más cerca de un destino inevitable. Sé que mi fin está próximo. La desesperanza se infiltra en mis pensamientos, pero aún me aferro a un último hilo de cordura. Estoy escribiendo esto con la esperanza de que alguien, algún día, encuentre mi diario y sepa la verdad de lo que sucedió aquí. La sombra se está acercando. Siento su frío, un hielo que penetra mi alma y paraliza mi cuerpo. La oscuridad a mi alrededor parece espesarse, ganando forma y sustancia. Cada latido de mi corazón resuena como un tambor fúnebre, marcando el compás de mi existencia final. Intento alejar el miedo y concentrarme en escribir, pero mis manos tiemblan incontrolablemente. Las palabras se derraman en la página, desesperadas y urgentes. Intento describir la sensación de ser cazado por algo más allá de la comprensión humana, algo que se alimenta de nuestro miedo y sufrimiento. No sé cómo explicar la entidad que llamamos la sombra, pero sé que es antigua e insaciable,
una fuerza primordial que se esconde en las profundidades del bosque, aguardando por almas perdidas como la mía. Si alguien lee esto, huya del bosque negro. No hay salvación aquí. El peligro es real, y la sombra es una presencia que no puede ser enfrentada o derrotada. Ella es la personificación del miedo, un depredador que se alimenta de las tinieblas en nuestros corazones. No cometa el mismo error que nosotros cometimos. No se aventure en las profundidades del bosque, no siga los caminos olvidados. El bosque negro guarda secretos que deberían permanecer enterrados, y aquellos que los desentrañan no regresan. Este es mi último aviso, mi testamento final. Si alguien encuentra estas palabras, recuerden a nosotros, a Ezequiel Fernández, Agustín Schneider y Fernando Brown, y sepan que nuestro fin fue un sacrificio a las fuerzas que habitan la oscuridad. La sombra está aquí, y está esperando. Huya mientras aún haya tiempo. Huya y nunca mire hacia atrás. En 2023, un aventurero llamado Emilio Pineda, fascinado por los misterios del Bosque Negro, encontró el diario de Ezequiel Fernández mientras exploraba los alrededores de Triberg. Al leer las últimas palabras de Ezequiel, Emilio sintió un escalofrío. Sabía que había descubierto algo que quizás sería mejor dejar enterrado.